Señor Sánchez, le pregunto claramente, indultos, señor Sánchez. ¿Usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, ¿sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted a hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos, porque a usted por estar un cuarto de hora más en Moncloa le vale todo, y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Iceta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. Buenas noches, lo acaban de ver, no sabe, no contesta y bien conocido es quien calla, otorga. Pedro Sánchez no conoce ni de dignidad ni de responsabilidades con tal de mantenerse en el poder. Otro paso más en la política de gestos al separatismo hacia aquellos que quieren romper España. Y es que el presidente del gobierno deja ahora la puerta abierta a un eventual indulto a los dirigentes del Procés al no comprometerse de pleno a descartarlo. Deja viva esta posibilidad para persuadir, camelar y conquistar a los políticos catalanes para que apoyen los presupuestos generales del Estado, que todavía no tienen los respaldos suficientes para que salgan adelante. Y no nos extrañaría que lo usase el líder de los socialistas catalanes, Miquel Iceta, y la actual delegada del gobierno en Cataluña, la también socialista Teresa Cunillera, y hasta la propia Carmen Calvo se han mostrado favorables a sus indultos. El presidente del gobierno no solo baila el agua a los separatistas, sino que está dispuesto a acabar con la división de poderes imperante en cualquier Estado democrático. Intenta contentar a todos y eso conlleva un riesgo: no contentar a nadie. Más noticias en nuestro sumario. El presidente del gobierno, Pedro Sánchez, ha tendido la mano al Partido Popular y a Ciudadanos para pactar las cuentas del Estado. El presidente llama al diálogo, un ofrecimiento que en Podemos no ha sentado nada bien. Recomiendan al socialista saber quiénes son sus aliados. Es legítimo que un gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos, pero creo que los españoles piden coherencia y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Las nuevas grabaciones que destapa hoy en exclusiva el diario Moncloa.com han sido usadas por el gobierno socialista como barrera de defensa en el pleno de esta mañana. En esos audios se observa cómo el excomisario realizaba trabajos puntuales de investigación para el PP. En el gobierno les han dicho que hoy deberían ser ellos los que den explicaciones. Aunque las relaciones institucionales sean que usted venga a preguntarme, en realidad hoy usted y todo su grupo y todo su partido nos tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído de la señora Cospedal. Sorprendente el aplomo de la princesa Leonor en sus primeras palabras en público. En el mismo día que cumple 13 años, la heredera a la corona ha leído el primer artículo de la Constitución española en el acto conmemorativo del aniversario de los 40 años. Unas palabras ante las que su madre, la reina Leticia, no ha podido evitar la emoción. 1. España se constituye en un Estado social y democrático de derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político. División en el Pleno del Tribunal Supremo sobre quién debe hacerse cargo del impuesto de escritura de las hipotecas, si el cliente o la entidad bancaria. Las posiciones en el Pleno convocado para debatir esta sentencia siguen totalmente divididas. Hay 3 magistrados que pedirán anular el Pleno porque consideran que no hay justificación para convocarlo. Miles de pasajeros dispuestos a disfrutar del Puente de Todos los Santos sufren hoy la huelga convocada por Renfe, jornada que afecta a los trenes de cercanías, media distancia, larga distancia, AVE y cercanías. Desde las 12 de esta noche hasta las 11, cerca de 300 trenes han podido ser cancelados por los paros de la huelga. Puente de Todos los Santos y Operación Salida. Nos vamos en directo hasta la Dirección General de Tráfico. Allí se encuentra nuestro compañero Miguel Gutiérrez. Tiempo de desplazamientos. La DGT calcula que unos 6 millones de vehículos se van a desplazar en este Puente de Todos los Santos. Las entradas y las salidas serán muy aglomeradas en las grandes urbes, como pueden ser Barcelona, Valencia, Málaga o Madrid. Y es que en la capital incluso ya se han producido accidentes, como en la A2, donde ha habido 2, y en la A4, donde se han producido otros 2. También hay tráfico intenso en la A3 y en la A42.
La noticia que marca la actualidad internacional es la victoria de Bolsonaro en esas elecciones de Brasil. Lo analizamos ya en la lupa de Rafa Núñez Huesca. Rafa, muy buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Bueno, los medios de comunicación le tildan de racista, xenófobo, pero parece que no se ajustan demasiado a la realidad, ¿no? Bueno, es cierto que le tildan de un montón de cosas, todas ellas muy desagradables. Hoy vamos a encargarnos de desmentir, o al menos a intentarlo, su condición de racista. Vean en primer lugar el siguiente vídeo, las siguientes imágenes, que son celebraciones precisamente por la victoria de Jair Bolsonaro en las elecciones de Brasil. Eso que ven son las playas de Copacabana, en Río de Janeiro. Son, como ven ustedes, manifestaciones multitudinarias de alegría, en tanto que el candidato conservador, el candidato de derechas, el candidato de ultraderecha, a juicio de la mayoría de los medios, se alzó con las elecciones, con la victoria, a través de un 55% de voto por el 45% que obtuvo su rival. Me gustaría que se fijaran en las imágenes, porque no son, desde luego, todos rubios, blancos y de ojos azules. Si este señor fuera un racista, quizá lo fue en el pasado, pero si hoy lo fuera, sería difícil encontrar imágenes de hombres y mujeres mestizos, pardos, como dicen en portugués en Brasil. Ahí ven ustedes que la alegría es más o menos transversal. Hay alegría en las playas de Río de Janeiro. Son imágenes, como digo, Alba, que los espectadores deberían conocer, porque son imágenes que en Occidente y en particular en España no hemos visto. Son imágenes de hombres y mujeres, negros, blancos, mulatos, indígenas, que celebran con cierta normalidad una victoria electoral que, para sorpresa de todos en Europa, habría sido llevada a cabo por un ultraderechista peligroso y sobre todo por un racista. Me gustaría que viéramos algunos de los medios de comunicación españoles y extranjeros que se referían precisamente a Jair Bolsonaro como un racista. Este es el diario El Mundo, que no es precisamente un diario que pueda ser sospechoso de izquierdismo. Dice Jair Bolsonaro, un expolicía homófobo y racista para presidir Brasil. Vamos con el siguiente medio de comunicación. Este es La Sexta, televisión del grupo A3 Media, racista, machista, homófobo y hasta comparado con Hitler. Bolsonaro, el exmilitar ultraderechista que gobernará en Brasil. No sé si se dan cuenta que en solo 3 líneas la cantidad de epítetos peyorativos son, en fin, muy llamativos. Entre ellos, racista. Vamos con el siguiente medio de comunicación, que es la BBC británica en su versión española, que tacha, como no, también de racista y homófobo y defensor de la pena de muerte a Jair Bolsonaro. El controversial, es una mala traducción del español, el controvertido candidato de ultraderecha que aspira a la presidencia de Brasil. Pero sobre todo me llama la atención, y es lo que quiero hacer ver a los espectadores, ese término, racista, omnipresente en en todos los titulares, en todos los medios de comunicación y en todos los informativos del mundo. Vamos con el siguiente texto. Eso es la cadena COPE. Como el diario El Mundo, tampoco debería ser sospechoso de izquierdista y, sin embargo, se refiere de nuevo a Jair Bolsonaro como machista y racista. Así es, Bolsonaro, el favorito para ganar en Brasil. Bueno, pues visto el panorama mediático, ya digo, nacional e internacional, de izquierdas y de derechas, todos coinciden en la condición de racista del candidato derechista Jair Bolsonaro. Vean, sin embargo, la siguiente imagen. Se trata de un estudio que ha hecho el diario El País basándose en estudios demoscópicos y étnicos de otros medios brasileños, en los que dice: Bolsonaro es el favorito de las muchas razas de Brasil, menos los negros. Cuando habla el diario El País de las muchas razas, se está refiriendo en concreto a los blancos, a los negros, a los mestizos, a los indígenas y a los amarillos, que así los describen en los medios de comunicación brasileños. Los amarillos son una pequeña minoría racial de origen asiático que reside en Brasil, siendo las etnias mayoritarias blancos, negros y mestizos. Bueno, pues vean un poco dentro del cuerpo del texto de esta misma noticia, cómo en el diario El País reconoce que el 59% de los blancos votó a Jair Bolsonaro, pero también el 37% de los negros. Mientras que el candidato progresista, o el candidato del Partido de los Trabajadores, el candidato del partido de Lula da Silva, consiguió el 28% de los votos blancos y el 45% de la población negra. Es decir, solo un 8% más
de voto negro que Jair Bolsonaro. Yo creo, Alba, que esto da un poco la medida de la psicosis que han intentado implantar los medios de comunicación y, a tenor de las estadísticas, por cierto, que refleja el diario El País, no debería ser tal, porque en tanto que el 37% de los negros, es decir, casi 4 de cada 10 votan a un candidato, no parece muy lógico que ese candidato sea un candidato racista, al menos es lo que me parece a mí. Desde luego, creo que les ha faltado el extrema derecha que tanto les gusta a algunos. Eso por ahora lo tenemos en España, pero no tardará en llegar a Brasil. Rafa, gracias. Buenas noches. Alba. La actualidad política se ha marcado en el Pleno del Congreso de los Diputados. Allí el presidente del Gobierno ha ofrecido a Partido Popular y Ciudadanos diálogo para pactar los presupuestos generales del Estado. Pedro Sánchez parece romper el aislamiento que auguraba la pasada semana con Casado, cuando decía que rompía relaciones con él. Ahora el socialista llama a la unidad y al diálogo para que sus cuentas salgan adelante. Un ofrecimiento que no ha sentado nada bien y que ha hecho saltar todas las alarmas rojas en Podemos. Ataque de celos en el socio parlamentario del socialista. Creen que el presidente ha entrado en contradicción al ofrecer pactar estas cuentas a la bancada naranja y azul. Pablo Iglesias le recomienda que no se equivoque de aliados. Querría tener que volver a recordarle que pacta sunt servanda. Y le insisto al recordarle que España necesita certezas. Fíjese, señor presidente, la semana pasada usted rompía relaciones con el señor Casado, pero ayer le escuché decirle que le invitaba a negociar los presupuestos. Es legítimo que un gobierno invite a todas las fuerzas políticas a negociar los presupuestos, pero creo que los españoles piden coherencia y después de los discursos de extrema derecha que estamos escuchando aquí, creo que sería bueno que usted nunca más se equivoque de aliados. Si bien el Gobierno tiende la mano a todos los partidos, también aseguran que el esquema central ya está hecho, que no se va a modificar. La ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ha intentado calmar los ánimos de los de Podemos, al mismo tiempo que llama a aglutinar a todas las fuerzas políticas. Parece que Ciudadanos ayer dijo que no se iba a oponer a esa tramitación, que iba a permitir que la ley de estabilidad pudiera renovarse, que no iban a seguir haciendo la pinza que estaban haciendo en la mesa. Habrá que verlo, porque una cosa son las expresiones y luego son los hechos concretos, pero nosotros siempre hemos estado dispuestos a que cualquier grupo que considere que tiene algo que aportar sobre las cuentas públicas, pues lo podrá aportar, y evidentemente el esqueleto del acuerdo de Podemos es un esqueleto que en lo esencial es un esqueleto que constituye la columna dorsal de lo que es el proyecto de presupuesto y lo conoce todo el mundo. Continúan las advertencias al Ejecutivo. Ciudadanos continúan desechando la idea de que estas cuentas se pacten con el separatismo. Para el líder de la formación, el nacionalismo catalán no se puede rebajar. Alerta de que se está preparando para otro golpe. Señor Sánchez, le pregunto claramente, indultos, señor Sánchez. ¿Usted va a prometer indultos a los que han intentado romper nuestra democracia? Es muy fácil, ¿sí o no? Y ya le digo yo lo que va usted a hacer si no me contesta. Evidentemente lo va a hacer. ¿Sabe por qué? Porque esto no tiene escrúpulos, porque a usted por estar un cuarto de hora más en Moncloa le vale todo, y porque el señor Iceta ya lo dijo. El señor Iceta en campaña dijo que había que indultar a los que habían dado un golpe a la democracia. A mí me avergüenza que los presupuestos de mi país se negocien en una cárcel, señor Sánchez. Me avergüenza unos presupuestos que machacan a los autónomos. Ahora resulta que el defensor de los autónomos es Pablo Iglesias, lo que le faltaba a los autónomos ya. Desde luego, señor Rivera, quien no es protector de los autónomos son ustedes o el Partido Popular, que durante 2 años y medio, cuando gobernaban este país, llevaron en su programa electoral el amoldar las cotizaciones a la seguridad social a los ingresos de los autónomos y no cumplieron con su palabra, que suele ser lo habitual, señor Rivera. Mire, yo le animo, señor Rivera, a que sea autónomo, a que sea valiente, a que sea audaz, a que no, a que no sea arrastrado por el Partido Popular en su deriva radical. Hable con nosotros, señor Rivera, para pactar unos buenos presupuestos generales del Estado, porque son buenos también para los votantes de Ciudadanos. Como acaban de escuchar, el presidente ha evitado responder. El PDeCAT ha intentado rechazar también comentar este hecho. Prefiere no especular y hablar de la absolución de golpistas. El único escenario que nosotros podemos contemplar es la absolución. Y por tanto me parece absolutamente fuera de lugar especular con indultos. Estamos muy preocupados por lo que la Fiscalía y la Abogacía del Estado vayan a comunicar este jueves y continuamos absolutamente indignados por esta prolongación de las prisiones provisionales.
Mensaje claro y tajante desde las rejas de Lledoners. Se dobla la tensión a la Moncloa. El presidente de Òmnium Cultural, Jordi Cuixart, ha concedido una entrevista a nuestros compañeros de La Sexta. En ella asegura que volvería a hacer todo lo que hizo justo hace un año y descarta haber llamado en alguna ocasión a la violencia. Ojo al recado que envía Sánchez. El gobierno de Pedro Sánchez va en camino de ser una decepción máxima en lo que atañe a derechos y libertades, que sea responsable y que se siente a dialogar con el gobierno de la Generalitat, sin condiciones previas ni apriorismos, que escuche más a sus socios de Podemos. Casado apoya Cospedal, apoya Cospedal. Tengo una rueda de prensa, Pero los audios son nuevos, la apoya. Pablo Casado ha evitado pronunciarse por tercer día consecutivo por las grabaciones que destapa el diario Moncloa.com. El líder del PP, como decimos, evita pronunciarse sobre ello. Unos audios que confirmaban que el Partido Popular utilizaba al excomisario Villarejo para obtener información sensible sobre los casos de corrupción que estaban siendo investigados. María Matos, ¿qué es lo que hemos conocido hoy? Cuéntanos. Pues poco a poco, con cuentagotas, siguen desvelándose las cosas más oscuras que se dijeron en la reunión secreta que mantuvieron María Dolores de Cospedal, número 2 de Rajoy en esa fecha, su marido Ignacio López del Hierro y el polémico excomisario José Manuel Villarejo en la 7ª planta de Génova 13. Probablemente lo más escalofriante es la confirmación de que el Partido Popular contrató a Villarejo como una especie de espía y a cambio de información confidencial, es decir, chivatazos y soplos ilegales. Ellos dicen trabajos puntuales, pero hay que ser conscientes del puesto que tenía Villarejo en aquel momento. Imagínense. Bueno, esto ya sabes dónde estamos. Que hay que restituir todo esto. Por eso. Y luego a lo mejor hay que hacer cosas puntuales. Puntuales. Yo lo único, insisto, que te pido, a mí no me importa. Por ejemplo, hacer algún trabajo puntual de temas. No, yo tengo ningún problema. Por lo menos los gastos, alguna vez me pagaré, alguna vez los gastos. Pero broma aparte, si no, mira, ya va, lo primero ya me lo habéis pagado, yo lo digo como. No te preocupes. Queda claro que estos trabajos serán pagados, pero fíjense en lo que revela Villarejo. Dije claramente que su corazón está en el Partido Popular, es decir, que no lo hacía por dinero, sino por intereses políticos partidistas. Siempre se lo he dicho a Félix, yo tengo la cartera en un lado y el corazón en otro, el corazón es bueno, pero la cartera, o sea, siempre que gobernáis vosotros nunca he ganado dinero, pero siempre que están solos, como son tan desastres, pues siempre me encargan cosas. En esta reunión los populares intentan saber qué es lo que va a pasar con el extesorero del PP, con Bárcenas, responsable de llevar toda la contabilidad B del partido. Villarejo, gracias a su posición privilegiada, les avisa que será imputado y como este ya está contaminado mediáticamente y judicialmente, que así por lo menos no afecta a otros miembros del partido. ¿Cuál es? Retrasar todo lo posible. Claro. Yo creo, bueno, en este caso yo la información que tengo es que desde luego lo van a imputar. Pero María Dolores lo van a imputar. Un delito fiscal. Pero María Dolores, como el PSOE o el entorno del juez se entere de esto, va a pedir que sea en septiembre. No, claro, pero es decir, hay que tratar. Eso ya se han dado cuenta ellos. No, pero no sé qué decirte, o sea. No sé qué decirte, o sea, hay que procurar entre todos intoxicarlos con que el Bárcenas ya está totalmente contaminado y por lo tanto ya está amortizado y por lo tanto tenerlo ahí es digamos un pim pam pum que mientras lleguen las tortas no le dan a nadie más. Y ya por último, se confirma la existencia del famoso pendrive de Bárcenas, un pendrive de 8 gigas en el que aparecerán los nombres con listas y facturas de todos los pagos en negros del Partido Popular. En palabras de Villarejo, tiene mucha chicha dentro. Hay un pendrive que lo tiene el contable, el famoso pendrive dice que se lo esconde, que por ahí he oído publicado que se lo guardó en la mano. No, el tipo lo escondió, lo guardó, pero estaba muy nervioso, estaba tomándose el bulto, pendrive que es así, y ya lo mira, ¿qué tiene usted ahí? Sáquelo, coño. Y la cobra, pues yo lo que diga, no sé qué, y lo suelta. Ese pendrive, por esto es mortal, porque hay anotaciones y tal. Bueno,
famoso pendrive hay de todo. Hay mucha chicha, Hemos hecho todo lo posible por respetar. Esto es todo por ahora, pero seguramente la semana que viene y a lo largo de esta seguiremos conociendo más grabaciones de esa reunión secreta. Y aquí se lo contaremos. Gracias, María. Pues este tema ha sido usado por el propio gobierno para intentar defenderse de todos los reproches de la oposición. No lo han mencionado, pero entre líneas es más que claro que se refiere a esas grabaciones. Sánchez ha preguntado a Casado que qué favores debe para no romper con el pasado. Le insta a regenerar de una vez por todas el Partido Popular. Y si tiene usted que romper con alguien, señor Casado, rompa también con el pasado más turbio del Partido Popular. La pregunta que tendría que hacerle, señor Casado, es ¿qué favores debe usted a algún diputado y diputada del grupo parlamentario para no luchar contra la corrupción, y abrir de una vez por todas la regeneración en el Partido Popular? Misma temática que la semana pasada, la ruptura de relaciones. Sánchez le pide que lo haga con el pasado y Casado insta a este a hacerlo con el independentismo. Asegura que en caso de no hacerlo, lo que va a acabar roto es España. Pero tantos consejos que da de moderación para ocultar su propia radicalidad en las políticas, permítame por lo menos uno, y es que recupere el sentido del Estado, que recobre la credibilidad internacional de España, que ya no se la creen ni a usted, ni en Bruselas, ni en el Vaticano, que cumpla con su compromiso y convoque elecciones generales y antes rompa con los partidos independentistas, antes de que esa peligrosa alianza acabe rompiendo España. Quitándole hierro al asunto y con toda la naturalidad del mundo, María Dolores de Cospedal ha confirmado lo que ya sabíamos, que sí se reunió con Villarejo. Asegura que habló en varias ocasiones con él, al igual que lo ha hecho muchísima gente. Bueno, he tenido conversaciones con él yo, como las ha tenido muchísima gente. La única diferencia que pasa aquí es que hay unos que han mentido acerca de si conocían a esta persona y habían estado con ella, y otros que no hemos mentido. Yo no he mentido nunca y no creo que tenga ese tema más trascendencia que unas conversaciones, bueno, pues privadas salgan a la luz. Este asunto ha hecho que la vicepresidenta del Gobierno y Dolors Montserrat hayan protagonizado uno de los momentos más tensos en la Cámara Baja. Calvo ha espetado al Partido Popular que en vez de preguntar, hoy era el día para que simplemente diesen respuestas. Pronto sabrá la verdad de los españoles. En esas elecciones generales que ustedes no quieren convocar, pero que Tezanos les insiste mes a mes que ya pueden convocar. En esas elecciones los españoles convertirán a Sánchez en el presidente más breve de la historia de la democracia. Y en esas elecciones los españoles convertirán a Sánchez en el eslabón perdido entre Rajoy y Casado. Muchas gracias. En realidad, hoy usted y todo su grupo y todo su partido nos tendrían que estar dando respuestas a los españoles de lo que hemos oído de la señora Cospedal, ¿verdad? Hoy, en vez de preguntar, tendrían que contestar. Silencio. Pero miren. Silencio. Silencio. Para respetar. Silencio. Señorías, silencio. Parece que los españoles piensan lo que quieren y muchas cosas, pero piensan dos. Una, en su segundo lugar de preocupación, la corrupción, y la identifican con ustedes. Y la identifican con su partido. No ha sido el único duelo al que Calvo ha tenido que hacer frente. Día complicado para la número 2 del Ejecutivo. Beatriz Escudero, desde las filas populares, ha cuestionado que cómo es posible que sigan manteniendo a Dolores Delgado dentro de su gobierno. Seguiremos, señora vicepresidenta y exconsejera de Xavi Sigriñán. La pierden las ganas de venganza. Usted y su presidente todavía no se creen que son gobierno. Están en el gobierno en la sesión de control y hacen preguntas a la oposición. Mire, usted hoy tiene un día difícil. Yo lo entiendo, defender a una ministra que ha humillado, insultado a los homosexuales y avergonzado y asqueado a todas las españolas y mentido en esta Cámara durante 5 veces, contando su relación con Villarejo de 5 veces, 5 maneras distintas, diciendo que era verdad absoluta, es muy difícil. Mire, señora vicepresidenta, usted quiere comparar esto con la señora María Dolores de Cospedal. ¿Quiere decirme de qué es culpable María Dolores de Cospedal? ¿Es culpable de haberse reunido en el 2009 con un comisario de policía que estaba a las órdenes del ministro socialista, señor Rubalcaba? Pero como me estaba preguntando por igualdad, a mí me gustaría tener vídeos, grabaciones, de dónde estaba usted cuando su partido y su grupo parlamentario recurrían al Partido Socialista, a los gobiernos socialistas, todas las leyes de igualdad, todas, absolutamente todas. Hablamos de todo ello con Tono Calleja, periodista de Voz Populi. Tenemos conexión en directo con el Tono. Muy buenas noches. Hola, buenas noches.
La conversación entre Cospedal y Villarejo, que hemos conocido hoy, es cuanto menos morbosa, pero no incurre en ningún delito, ¿no? En principio no, sobre todo porque no vemos que esté judicializado todavía, ¿no? Pero bueno, ya veremos. El magistrado de la Audiencia Nacional, Diego de Gea, tendrá que determinar si hay algún tipo de delito, ¿no? Entendemos que no, pero no digamos ya qué es lo que va a pasar. Lo que está claro es que Villarejo hizo grabaciones cuanto menos irregulares que, según su socio, García Castaño, lo hizo para chantajear. Entonces, igual allí podría haber algún delito. Desveláis en Voz Populi que el comisario pactó el cobro de 80 millones de pesetas, 480.000 euros, a cambio de realizar trabajos sensibles como espiar a periodistas. ¿A quiénes habría espiado? Y sobre todo, ¿quién le pagó por hacerlo? Es muy grave. ¿Quién le pagó? Los fondos reservados, es decir, nosotros, los españoles, estamos hablando de los años 90, ¿no? Gobiernos socialistas, pagaron para espiar. Habría que determinar efectivamente qué es. Nosotros en Voz Populi estamos tratando de investigar, de saber quién fue lo que pagó, qué gobernantes pagaron eso, ¿no? Y algo también muy grave es que espiaron a periodistas como Jesús Cacho, el editor y director de Voz Populi, y Pedro J. Ramírez del Mundo, pero también Melchor Miralles. Esos son solo unos de los ejemplos, pero seguro que había muchos más. De hecho, también conocían la financiación irregular o ilegal, en este caso, del Partido Socialista Filesa. Es muy grave y, sobre todo, yo creo que ahí se podría investigar, aunque probablemente muchos de estos delitos estarían ya prescritos. ¿Por qué Casado prefiere no hablar de este asunto? ¿Forma parte de una estrategia para evitar mancharse las manos, como pasó en su día con Rita Barberá o, por ejemplo, con Soria? Claro, no sabemos qué es lo que pasa con Casado. Sabemos que Casado se reunió en una ocasión con Villarejo. Lo que no sabemos es si le grabó o no le grabó. Probablemente sí que le grabó. ¿Qué pasa? Estamos ante un mal endémico. Es decir, probablemente muchos periodistas, muchos políticos han sido grabados, y esto yo creo que no hay derecho. O sea, que eso, precisamente por eso Villarejo está casi ya un año en la cárcel. No creo que Casado haya cometido ningún delito, pero sobre todo tiene que tener cuidado, y sobre todo también hay que decir que Cospedal entendemos que todavía no ha cometido ningún delito, no se sabe, pero es muy morboso, y yo creo que hace bien el Partido Popular en no entrar, y yo creo que se equivocó cuando habló del tema de la ministra, pidió su dimisión. Hasta el momento las grabaciones afectan al Partido Popular, al Partido Socialista y a Casa Real. Siendo esto así, podría pensarse que Villarejo no tiene intencionalidad política. ¿Qué es entonces lo que busca el excomisario? Bueno, nosotros sabemos que el comisario lo que considera es que todas estas grabaciones las hizo en su momento para chantajear. No lo decimos en Voz Populi, no lo dicen los periodistas, lo dice el propio socio de Villarejo, que se metía una grabadora en el bolsillo, manipulaba las conversaciones, eso es muy importante, porque él dirigía las conversaciones y sobre todo después chantajeaba. Lo dice Enrique García Castaño, alias El Gordo. ¿Qué es lo que busca? No lo sabemos. Lo que sí sabemos, está claro, sin lugar a duda, es que él las grabó, y las grabó para utilizarlas. Si las utiliza él o le utilizan sus socios, su mujer o quien pueda ser, no lo sabemos, pero está claro que el Estado no. También hay gente que dice que el propio CNI, pero yo creo que tampoco, ¿no? Yo creo que Margarita Robles no está en esta historia, y sobre todo el CNI no está. Yo creo que tendría que ser el entorno de Villarejo, que quiere desprestigiar al Estado y dice: si no me sacáis de la cárcel, voy a sacar el ventilador y voy a esparcer toda la basura que pueda, ¿no? Habrá más grabaciones en los próximos días que puedan mencionar a las cloacas del Estado. Se ha hablado incluso de información sensible del 11M. Eso dicen, el informativo del 11M, pero ante la pregunta concreta de si va a haber más grabaciones, sí, va a haber más grabaciones. En Voz Populi tenemos más grabaciones, vamos a ir sacándolas seguramente a lo largo del puente y después del puente, y vamos a sacarlas, ¿no? Pero yo os quiero decir una cosa que hay que llamar la atención. Nosotros estamos sacando grabaciones judicializadas del año 2005. Moncloa.com está sacando grabaciones no judicializadas del año 2009. Eso significa que entre 2005 y 2009 hay varios años que Villarejo estuvo grabando y se le detuvo en el año 2017. Es decir, que estamos hablando de, diría, cientos, incluso miles de grabaciones, y que se preparen todas las personas con las que habló, porque probablemente sean grabadas, incluidos los periodistas, por supuesto. Estaremos muy pendientes. Gracias por atender a las cámaras de este informativo. Muy buenas noches. Muchas gracias a vosotros y buenas noches.
Más asuntos. Un hombre profana la tumba de Francisco Franco en el Valle de los Caídos. La ha pintado con pintura roja con la frase "por la libertad". El suceso ha tenido lugar hoy en la misa de las 11 de la mañana, cuando un individuo se ha acercado a la tumba para hacerlo. El hombre ha sido retenido y abucheado por los asistentes a la liturgia antes de la llegada de la Guardia Civil. Como se aprecia en el vídeo, este ataque ha pillado por sorpresa a los monjes benedictinos que custodian la cripta, los cuales, una vez consumada la profanación, se han aproximado a cubrir la lápida con unas sábanas para evitar su exposición mancillada. Según apuntan varias fuentes, el hombre dice ser autor y artista y se llama Enrique Terneiro, que en anteriores obras ya criticaba duramente a la corona. Por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles. No graben, por favor. Por la reconciliación de todos los españoles, para que no haya ningún bando vencido. Por la libertad. No tengo nada contra Franco. Solo es por la libertad y por la reconciliación de todos los españoles. Adivinen quién sigue siendo el hombre más rico de España. Su fortuna baja, pero continúa en el podio. Se trata del fundador del gigante de Inditex, de Amancio Ortega. De los 70 millones de euros pasan los 58. Y el tema parece que va de familia, porque su hija es la mujer más rica, pero también cae la cifra. Acumulaba el pasado año 6.500 y en este ejercicio 5.600. Los Ortega en cabeza y le sigue el presidente de Mercadona con 3.700 millones. La lista del top 5 de las grandes fortunas españolas la completan el presidente de Iberostar, también Rafael Pino, el presidente de Ferrovial, que es el único que ha mejorado la valoración de su riqueza hasta los 3.000 millones. Habitual sección de economía en vez de jueves en miércoles a causa del festivo. Analizamos ya toda la actualidad en este sentido con Lucio Muñoz, analista económico y consultor de empresas. Señor Muñoz, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. Encantado, como siempre. El IPC ha subido en octubre un 0,9 respecto a septiembre, manteniendo esa tasa interanual estable en el 2,3% y todo ello debido a la subida del gas. ¿Cómo lo valora usted? Efectivamente, Alba. La tasa interanual, como tú bien dices, se mantiene en el 2,3%. Eso quiere decir que los precios están más altos actualmente, un 2,3% más alto que en el mismo periodo del año anterior. Y el IPC, como tú también bien has dicho, ha subido el 0,9% con respecto al mes anterior, básicamente por un motivo, por la subida de la tarifa TUR del gas. Es decir, esta tarifa TUR es el modelo de contratación con el que tienen el gas casi todos los hogares españoles, en concreto 1,8 millones de clientes. En esta tarifa TUR se incluyen los precios del gas, que son pues, regulados por el Estado y, evidentemente, también se revisan cada 3 meses por el Gobierno. Esta tarifa ha subido un 8,4%, en virtud también de la subida de las materias primas un 22,4%. En este sentido, es el único motivo por el cual ha subido el IPC. Hay que considerar que siempre sube, al igual que la electricidad, que en este caso no ha subido, este mes no ha subido, pero siempre hay un repunte de los precios, tanto en electricidad como en gas, cuando más se necesita esta energía, en concreto, pues ahora que empieza el frío. Y sobre todo lo que habría que explicar a los españoles es que evidentemente España es líder en el sector, en el subsector del gas en Europa, es decir, de las 30 plantas regasísticas que hay en Europa, 10 están en España. Y otro dato a tener en cuenta es que, igual que hay países europeos que dependen de un solo proveedor, como es Rusia, pues España tiene 12 proveedores, entre los cuales el principal proveedor es Argelia, pero se podría jugar con esta posición de dominio comercial para rebajar el precio, si no fuera porque la política energética no solo de este gobierno, de todos, pues está encaminada a el capitalismo de amiguetes y a las puertas giratorias. Miremos ahora hacia Cataluña. Están creando los independentistas una estructura de Estado paralela y con cargo al déficit de España. Sí, la llevan creando muchísimo tiempo, lo que ocurre que ahora se potencia, puesto que tienen un gobierno aliado que les ayuda a conseguir su objetivo. En este sentido ya presentaron ayer el Consejo de la República, por supuesto, utilizando fondos públicos, porque se presentó en el Palau de la Generalitat, pero uno de los datos que ha pasado desapercibido en casi todos los medios es una decisión que ha tomado la Generalitat para lo que tú acabas de decir, Alba. En concreto, la gestión del agua del Ter de Llobregat, que abastece a 4,5 millones de catalanes, es decir, a una población bastante importante de catalanes. Esta concesión por 50 años no se ha licitado
públicamente, es decir, no se ha concedido a ninguna empresa privada y se va a gestionar de forma pública. ¿Para qué? Para integrar esta gestión de aguas en la estructura paralela de Estado a la que tú te referías, Salva. La AIREF ha valorado esta concesión en 800 millones de euros o más, que es lo que una empresa privada podría, evidentemente, conceder a la Generalitat por esta concesión, valga la redundancia. Estos 800 millones de euros o más se van a endosar en el déficit de este año. Y la AIREF también calcula que podría desviarse el objetivo de déficit en virtud de esta decisión y otras parecidas por parte de los independentistas en una décima. Seguimos a la espera de la resolución del Tribunal Supremo sobre ese impuesto hipotecario. ¿Por dónde podría pasar la solución? Pues la solución es muy fácil. Tomamos como referencia a la Hacienda Vasca y la Hacienda Vasca exime de pagar ese impuesto a cualquier usuario bancario que contrate una hipoteca en el País Vasco si es una primera vivienda. Tengamos en cuenta que el tipo más alto aplicado a este impuesto se realiza en España y tanto en cuanto solamente en 3 países europeos, en concreto en Portugal, en Francia y en Italia, existe este impuesto, pero con un tipo muchísimo más bajo que en el de España. Entonces la solución está en copiar el modelo de la Hacienda Vasca, es decir, por lo menos a la compra de la primera vivienda, eximir al usuario bancario de pagar este impuesto de actos jurídicos documentados. Pues señor Muñoz, un placer tenerle aquí. Muchísimas gracias, Alba. Buenas noches. Buenas noches. Se lo contábamos en el sumario, la DGT pone en marcha la operación salida y se esperan 6 millones de viajes durante los próximos días. ¿Cuál es el estado actual de las carreteras? Miguel Gutiérrez, buenas noches. Muy buenas noches, Alba. Como bien has dicho, 6 millones de desplazamientos se preparan, van a tener lugar en este puente de Todos los Santos. Si te parece, vamos a hacer un repaso a las principales ciudades de nuestro país y a las principales vías. Por ejemplo, en Madrid, empezando por Madrid, la A2 se han producido ya 2 accidentes en Canillejas y en Torrejón. Luego tenemos que la A3 también está presentando un tráfico intenso. La A4 se han producido 2 accidentes, tanto a la entrada como en la salida de la urbe, y en la A42. En cuanto a la entrada a la capital, la A6 presenta dificultades en Majadahonda y el Plantío, y también otras dificultades en la A4. En otras ciudades de nuestro país, la ciudad condal, en Barcelona, solo presenta dificultades en la salida, ya que la A2 a la altura de Palleja y la AP7 en Barberá del Vallés se muestran congestionadas. En cuanto a Andalucía, tenemos dificultades en Málaga y en Sevilla, sobre todo en Málaga, en la salida de la A7. Y en Valencia parece que va a contracorriente, ya que no hay tanta dificultad para salir de la ciudad, sino para entrar. Por ejemplo, la vía V31 presenta 13 kilómetros de retenciones. Y por supuesto, la DGT, ante tanto atasco, recomienda precaución y recomienda que se planeen los viajes con tiempo. Miguel, gracias por esta última hora. Muy buenas noches. Gracias a ti. Muy buenas noches. Truco o trato, algún que otro susto, disfraces, muchas calabazas. Hoy son muchos los que prefieren pasárselo de miedo antes que disfrutar de la fiesta de Todos los Santos. Editorial con Rafa Núñez Huesca. No sé si sabrá que mañana es el día de Todos los Santos, pero a buen seguro que usted sí que se ha dado cuenta de que esta noche es la noche de Halloween. La publicidad, la decoración de las tiendas o los niños disfrazados por las calles, todo da buena cuenta de ello. En realidad, Halloween no es más que una muestra más del proceso de colonización cultural al que estamos siendo sometidos. Un proceso que afecta a nuestra forma de vestir, de comer y hasta de vivir. Un proceso que en nuestro país, a pesar de su enorme potencia cultural y su idioma de 500 millones de personas, es particularmente agudo. España, por su incomprensible baja autoestima, es particularmente susceptible a este proceso de conquista cultural. No es que no lo impidamos, es que incluso lo facilitamos. Los colegios de Madrid, por ejemplo, se muestran orgullosamente bilingües en inglés. Y la capital ha sido la primera ciudad del mundo, fuera del Reino Unido, en dedicar una plaza a Margaret Thatcher. Usamos sus palabras, comemos sus hamburguesas, vemos sus películas, escuchamos a sus cantantes, aprendemos su idioma y ahora celebramos sus fiestas. No sé ustedes, pero yo me niego. Entre santos y monstruos me quedo con los santos. Me quedo con nuestro idioma y me quedo con nuestra religión.
Y abrimos ya la sección del Mundo en Guerra con Bruno Navarro, militar en excedencia y analista en seguridad y defensa. Bruno, muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, todo el mundo habla de persecución a los judíos, de la homofobia, pero el colectivo más perseguido del mundo es el cristianismo, un 75%. Es un dato que muy pocos conocen, ¿no? Sí, efectivamente es el colectivo más perseguido del mundo, como bien has dicho, y por lo tanto el que más mártires da. El 75% precisamente es de muertos a causa de su fe. El 75% de los muertos a causa de su fe, sea cual sea, en el mundo, lo proporcionan desgraciadamente los cristianos, ¿no? Se calcula que 350 millones de cristianos sufren persecución o discriminación en el mundo, una cifra que no es pequeña. Precisamente hablabas de que esto no se conocía, que son datos poco conocidos, porque parece que parecería, por lo que se nos dice, que es precisamente el colectivo homosexual o los judíos o los musulmanes los que sufren mayor persecución, y es todo lo contrario, además desde hace mucho tiempo. Pero al final de cuentas esto es poco conocido, porque la mayoría de las noticias en los grandes medios viene de varios grupos, de un muy escaso grupo de grandes grupos mediáticos que manejan las agencias de noticias, y en las que esto, por un lado, se oculta. ¿Y por qué se oculta? Porque a fin de cuentas el cristianismo es algo malo, algo que hay que acabar con ello. Por lo tanto, si reconocemos públicamente el nivel de persecución que sufren, acabaremos teniendo lástima, conmiseración, y acabará siendo algo simpático, porque a la gente, al perseguido, pues le suele caer bien, ¿no? Luego hay que evitarlo, hay que ocultarlo, ¿no? Sencillamente así. Bruno, ¿dónde se persigue? ¿Qué pasa con el cristianismo en países de mayoría musulmana, por ejemplo? El cristianismo se persigue principalmente en los países de mayoría musulmana y en los países comunistas, ¿no? Hablando de los países de mayoría musulmana, creo que ya es hora de acabar con la teoría buenista de que el Islam es una religión de paz, ¿no? Ni de paz ni de lo contrario. Sencillamente hay un odio coránico tanto a judíos como sobre todo a cristianos, y por lo tanto es muy fácil, según las lecturas que hagamos, la lectura que hagamos del Corán, es muy fácil llegar al integrismo. No es el único camino, pero es fácil llegar al integrismo, sobre todo ya no individualmente. Podemos decir aquello de todo el mundo es bueno, sino como colectivo. Como colectivo, cuando hemos dicho en esta casa muchas veces, cuando el nivel de una comunidad musulmana crece a un porcentaje determinado, ya es difícil que se pueda evitar el integrismo, y la prueba más fehaciente es comprobar lo que ocurre en los países de mayoría musulmana, donde la mayoría musulmana se gobierna según las leyes de la Sharia, las leyes de Islam, en el 99% de los casos, y estas son siempre, en estas se produce una persecución a los judíos, ¿no? En Oriente Medio, concretamente, los cristianos ha producido un genocidio desde hace pocos años, no solamente Estado Islámico y Al-Qaeda, pero es que ya antes del Estado Islámico y de Al-Qaeda, en Oriente Medio se estaba exterminando a los cristianos, ¿no? Precisamente, dices, ¿dónde? ¿En qué países? Bueno, en Siria e Irak, efectivamente, es donde más ha podido salir las noticias, pero hay que reconocer que en la Siria, no del malo oficial de la película, que es Bashar al-Assad. Precisamente la Siria, Bashar al-Assad, el malo oficial de la película, es quizás el único país prácticamente hoy donde los cristianos tengan igualdad de condiciones. Ni siquiera en Egipto la tienen, ¿no? Se les respeta bastante, ¿no? Arabia Saudí, Egipto, Sudán, Nigeria con Boko Haram, pero no solamente Boko Haram. En Nigeria el gobierno de mayoría musulmana, el otro día, hace dos semanas, veíamos a un obispo de Nigeria llorando aquí en Madrid pidiendo ayuda, no ya por Boko Haram, sino porque en los lugares de mayoría cristiana el gobierno les ha dejado en las manos de Dios, precisamente, se ha dejado a las enfermedades, sin sanidad, sin cultura, sin educación, y en las manos de los integristas, y eso lo hacen los propios gobiernos. Y el país más peligroso probablemente musulmán para vivir un cristiano es Pakistán. Bueno, Bruno, hoy tenemos una buena noticia. Asia Bibi ha sido absuelta, que es quizás uno de los mayores casos más conocidos de una cristiana perseguida. ¿Pero esto qué significa? ¿La van a retener en la cárcel o la van a liberar definitivamente? Asia Bibi, precisamente de Pakistán que estábamos hablando, bueno, esta es una mujer que lleva 9 años sufriendo este calvario desde que se le ocurrió beber de una fuente pública, y por lo tanto Pakistán, que significa el país de los puros, pues claro, si un cristiano bebe de
una fuente, de un recipiente de los puros, lo convierte en impuro. Por lo tanto, eso era algo que no debía hacer, y en la discusión que sobrevino con las otras mujeres la acusaron falsamente de blasfemia, que es muy fácil en Pakistán, porque en el momento que acusas a un cristiano de blasfemia, él se tiene que defender y demostrar que no lo ha cometido, con lo cual al final es fácil llegar a lo que se ha llegado, que es una condena a muerte, que 9 años después ha sido revertida, 9 años después, porque los jueces, sabiendo que era falso, no podían dejarla libre, porque ya han asesinado a un gobernador, al gobernador del estado de donde es Asia Bibi, y a un ministro, ambos por intentar defenderla, ¿no? Al final la van a liberar, ha sido absuelta, y están esperando el momento para liberarla, mientras el país está siendo bloqueado por los partidarios, una gran parte de la población que es contraria a que se la libere y que la quieren que se la ejecute, que se la ahorque, y lo que va a ocurrir es que se le va a ir, que va a ser liberada, y ya veremos si sobrevive, porque está amenazada de muerte, y lo que van a hacer es trasladarla probablemente a un país junto con su familia fuera de Pakistán, donde tendrá que vivir el resto de sus días mirando a su espalda y pensando si mañana va a ser el último día, si hoy va a ser mi último día. Al igual que los 3 jueces que la han liberado, que tienen, espero equivocarme, pero los días contados, o tendrán que emigrar también. Pues Bruno Navarro, nos quedamos sin tiempo, pero me gustaría que la semana que viene pongamos el foco en esos países comunistas que mencionabas antes, y también España. Gracias. Muy bien, muchas gracias a vosotros. Cambiamos ahora de asunto y abrimos sección de tendencias con la periodista Elisa García Falla. Elisa, muy buenas noches. Buenas noches, Alba. ¿Qué nos traes esta semana? Cuéntanos. Bueno, hoy no vamos a hablar de moda femenina, como solemos hacer en otros programas, sino que vamos a hablar de moda para hombres, de moda masculina, porque parece que no, pero las tendencias para ellos también cambian. De hecho, hay 3 tendencias fundamentales esta temporada que se van a llevar para los trajes, para los hombres, y una de ellas es la tendencia bicolor. ¿Esto en qué consiste? ¿En ir vestidos de 2 colores? No, nada más lejos de la realidad. Consiste en llevar un traje de un solo color, es decir, la chaqueta a juego con el pantalón, llevaremos, pues, por ejemplo, una camisa blanca, como estamos viendo en las imágenes, y luego los accesorios, es decir, la corbata, los gemelos y los zapatos, irán a juego. De esta manera solamente va a haber 2 colores predominantes en el look. Se van a llevar también, estamos viendo ya la segunda tendencia, los chalecos. Antes los teníamos como un poco delegados a las ocasiones especiales, pero ahora ya no va a ser así. Ahora se les va a dar un poquito de sitio también en la oficina. Y por último, la pana, que hablábamos de la pana en otros programas en cuanto a tendencias femeninas, pero también la van a llevar los hombres y se va a llevar también en la oficina. Y también los chalecos con un toque un poco más casual a lo que nos tenían acostumbrados, ¿no? Eso es, ya no pues únicamente para reuniones importantes, por ejemplo, sino que se puede llevar a diario, como una prenda más. Elisa, ¿qué más? Porque creo que traes otro tema, la verdad es que me gusta mucho. Sí, esto bueno, nos lo vamos a apuntar un poquito para la vuelta del puente, cuando ya retomemos otra vez toda la rutina de oficina, pero este puente vamos a preparar algún dulcecito, como los buñuelos de viento, sin fallar a la dieta, ¿no? ¿Hay buñuelos de viento que sean aptos para una dieta saludable? Pues sí, se pueden hacer buñuelos de viento sin azúcar y al horno. ¿Sin azúcar? Sin azúcar y al horno, sí. Vamos a sustituir el azúcar por miel, y en lugar de freírlos los vamos a meter en un molde de silicona. Vamos a ver los ingredientes. En primer lugar, yo les recomiendo que, como siempre, desde casa tomen una fotografía a esta imagen para guardarlos bien y poder hacer esta receta que de verdad merece la pena. Estos son los ingredientes, como estamos viendo, espero que hayan tomado nota. Les voy a decir paso por paso, ya sabes cómo es la repostería, Alba, que hay que tener todos los detalles apuntados, todo medido, todo muy medido. El primer paso, lo primero que vamos a hacer es calentar la leche con la cáscara de limón, la cucharada de miel y la canela 15 minutos en una olla. Vamos a añadir el aceite, vamos a añadir la avena, lo retiramos del fuego y cuando tengamos la mezcla simplemente lo metemos en el molde y lo dejamos 15 minutos en el horno. Pues invitamos a todos los que nos estén viendo que hagan una foto a esa imagen. Elisa, una semana más, gracias y buenas noches. Nosotros nos despedimos ya, pero como siempre les dejamos con Tiempos Modernos y El Gato al Agua. Hasta mañana, que tengan una buena noche.